mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.
¿Cómo le va, mis queridos hermanos? Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Y me gustaría tocar en esta noche el tema siendo luz. Para eso les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 13. Hechos, capítulo número 13. Y voy a leer a partir del versículo 23. Dice así la palabra del Señor. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, antes de la venida del Señor Jesús, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y quiero que te grabes bien esto, porque va a hablar de Juan el Bautista. En este momento no vamos a decir nada de Juan el Bautista, pero más adelante vamos a hacer una breve referencia de él. Pero es interesante que Pablo, en el capítulo 13, de hecho, va a mencionar a Juan el Bautista. Versículo número 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí no volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles. Mira qué interesante. Pablo dice: yo me he cansado de predicar a la nación de Israel, pero los israelitas, los judíos, no me querían escuchar. Y como no me querían escuchar, dice: bueno, está bien, ya no les hablo más, ahora me voy a predicar a los gentiles, a los paganos, a los pecadores, a los que no conocían al Dios de Israel. Y entre ellos vamos a hacer luz. Me ha puesto por luz, dice el apóstol Pablo, de los gentiles. ¡Qué tremendo, hermanos! Nosotros vivimos en un mundo que está en manos de Satanás. Vivimos en un mundo que está en el poder de Satanás. Y en este mundo debemos ser luz, debemos iluminar, debemos ser los distintos, debemos ser los que traemos la esperanza, los que traemos la paz, los que traemos la salvación, los que traemos la reconciliación con Dios. Me gustaría que veamos en esta noche 3 puntos con respecto a ser luz. En primer lugar, punto 1, vive. Vive. Quiero que te acuerdes de esa palabra, vive. Porque una persona que quiere ser luz es una persona que vive en la luz. Vive. Vive. ¿Sabe que en el primer día de la creación, cuando nos comienza a hablar las escrituras, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el primer día dice: dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sabe que cuando leo este pasaje no puedo dejar de imaginarme lo que habrá sido ese momento, ¿no? Dios estando sentado en el trono de la eternidad, de repente dice: haya luz, ¿no? Y un haz de luz sale de los labios de Dios y comienza a iluminar todo el universo. La luz que se desplaza a 300,000 kilómetros por segundo comienza a iluminarlo todo con una gran fuerza. Habrá sido impresionante ver ese haz de luz que comienza a recorrer todo el universo. Saben que hay una película, no recuerdo ahora el título de la película, era algo de ciencia ficción, en donde estaban persiguiendo a unas personas, y estas personas llegan a un pasillo que estaba oscuro, y de repente el pasillo comienza a encender las luces, y empieza a encenderse la luz de todo el pasillo. Todo el pasillo de repente queda iluminado. Ahora yo me imagino que a gran escala habrá sido lo mismo, ¿no? De repente la luz de Dios pasa
y lo llena todo, ¿no? Imagínense que hubiésemos podido tener la posibilidad de estar sentaditos ahí frente a aquel haz de luz comiendo unas palomitas de maíz, sentaditos cómodos, y estamos viendo y viene el haz de luz y nosotros comemos el pochoclo y de repente pasa y lo ilumina todo, ¿no? Y seguimos comiendo nuestro pochoclo, sorprendido de la grandeza, de la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de ser luz, ponemos como imagen una pequeña velita casi apagándose en un salón en completa oscuridad. Una pequeña velita. Hermanos, no somos una pequeña velita. Debemos ser ese haz de luz que pasa a 300,000 kilómetros por segundo, iluminando todo. No somos una pequeña velita en nuestra facultad, no somos una pequeña velita en nuestra escuela, no somos una pequeña velita en el trabajo, no somos una pequeña velita en nuestra familia, no somos una pequeña velita en la iglesia. La iglesia no es una pequeña velita en el barrio. Debemos ser luz, esa luz que todo lo llena, que todo lo llena. Dice 1 Juan, hablando de Dios, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Mira, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor Jesús. Él no lo aprendió en un instituto bíblico, Él no lo aprendió de libros, Él no lo aprendió de memes, Él no lo aprendió de algún escrito en Facebook, Él no lo aprendió del Talmud en donde los grandes rabinos escribían. Él lo aprendió del mismo Dios, del Señor Jesucristo. Dice, Él nos ha dicho, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Donde está Dios no hay tiniebla. No somos la pequeña luz rodeado de una gran oscuridad. Somos esa luz que impacta, que lo llena todo. Y el desafío que nos hace Dios es que debemos aprender a vivir en la luz. Dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre, y andamos en tiniebla, mentimos si no practicamos la verdad. ¿Quieres tener comunión con Dios? Tienes que andar en luz. No podemos andar en tiniebla. El desafío es estar en luz. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira, dice, si tenemos la luz como Él está en luz. ¿Cómo está la luz de Dios? Sin tinieblas, sin tinieblas. Y dice, si nosotros tenemos esa luz sin tinieblas, así es como debemos vivir. Y cuando vivimos en esta forma de vida, en luz, vamos a tener 3 beneficios que en estos 2 versículos de 1 Juan 1, 6 y 7 nos enseña. En primer lugar, el primer beneficio, vivir en luz me da comunión con el Padre. Y si tenemos luz como Él está en luz, tenemos comunión con Él, versículo 6. Pero en segundo lugar, si vivimos en la luz, me da comunión con los otros. Con los otros. Fíjese que no solamente habla de los hermanos, sino con todos. Cuando yo vivo en luz, voy a aprender a tener comunión, a llevarme bien, porque si yo estoy en luz, no voy a hacer nada con lo cual pueda ofender al hermano, no voy a hacer nada con lo cual pueda dañar al hermano. Y en tercer beneficio, vivir en luz es la base del perdón. Cómo nos gusta a nosotros
1 Juan 1:7, la última parte, en donde dice: la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos encanta repetir: la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero para que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, dice primeramente que debemos andar en luz. Los 3 beneficios de vivir en la luz: comunión con el Padre, comunión con los otros, y es la base del perdón. Cuando yo ando en luz, me transformo en un instrumento útil para la obra de Dios. 2 Timoteo 2:21 dice así: así que si alguno se limpiare de estas cosas, de las tinieblas, de las cosas de la oscuridad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y me encantan estas 2 últimas frases: útil y dispuesto. Útil es la capacidad que yo tengo para servir, y dispuesto es mi ánimo de servir. Y qué bueno es saber que soy útil. Si yo me limpio, voy a ser un instrumento útil. Dios, el día que tenga que llevar a cabo algún ministerio, va a pensar: a ver, ¿a quién puedo llamar? Y dentro de las posibilidades de la elección para el servicio, voy a estar, si yo me limpio de las tinieblas, ser un instrumento útil. Entonces, en primer lugar, vive. Segundo lugar, conquista. Cuando hablamos de conquistar, me refiero a avanzar en nuestra vida, a dar pasos de fe, a conquistar nuestras debilidades, a conquistar en nuestras luchas, a ganar terreno al enemigo, a llevar almas. Todo lo que tenga que ver con conquista lo vamos a ver en este punto. Cuando el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, estaba Juan el Bautista predicando en el desierto, ¿se acuerdan? Pero ahora Juan el Bautista es encarcelado. En el capítulo 4 lo vemos eso, es encarcelado. Y ahora el Señor Jesucristo es el que tiene que salir a predicar del reino. Y va a decir en el capítulo 4, versículo 16: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor Jesucristo venía a conquistar a aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas. Venía a conquistar a aquel pueblo que estaba bajo sombras de muerte. Y trajo su luz, y su luz resplandeció. Y ese es el ministerio que tiene que tener la iglesia a la hora de conquistar. Así como Jesús, el Señor Jesucristo, fue luz, nosotros también debemos ser luz. Dice Mateo, un capítulo después, capítulo 5, versículo 18, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Ahora, no solamente el Señor Jesucristo iba a resplandecer, sino que la iglesia tiene que resplandecer. Y debemos ser esa luz que va y conquista. Somos luz. ¿Sabe que este pasaje nos deja 2 enseñanzas? En primer lugar, que somos luz. Y sabes que como luz debemos llevar a los cautivos, a los que están en la oscuridad, a la luz del Señor Jesucristo, de la perdición a la salvación. Como luz debemos mostrar una vida de santidad para que ellos crean. Saben que tal vez muchas personas, el único mensaje de salvación que van a escuchar en el día de hoy es tu vida. Tal vez muchas personas que nunca escucharon el mensaje de salvación, lo más cercano al mensaje de salvación que hoy puedan tener es tu vida, tu forma de comportarse. Que ellos vean y digan: yo quiero un matrimonio como el de esa persona, yo quiero una vida como de esa persona, yo quiero ser un padre de familia como esas personas, porque ven en nosotros luz.
Y en segunda lección que nos deja este pasaje dice que no nos podemos esconder. Hemos sido puestos para hacer luz y no para escondernos. No estamos puestos para escondernos. Es por eso que Dios va a dar una enseñanza al pueblo de Israel hace 2760 años, pero que hasta el día de hoy todavía sigue siendo vigente. Isaías 60, versículo 1 dice: levántate y resplandece. Y esa es la función de la iglesia: levantarse, mostrarse, resplandecer, conquistar. ¿Se acuerdan de Gedeón? Dice que Gedeón, él estaba en una cueva ahí trabajando después para cosechar, estaba ahí limpiando el trigo, y cuando estaba limpiando de repente se le aparece el ángel y le va a decir: hombre esforzado y valiente. ¿Saben que esa frase solamente se utiliza en 3 oportunidades? Para Gedeón, para Josué y para Jefté. Son las únicas 3 personas de todos los que se mencionan en la Biblia que Dios le va a decir esforzado y valiente. Era una persona que se esforzaba por tratar de prosperar en un lugar donde estaban acechados por los madianitas. Los madianitas eran una gran nación con un gran ejército que venían con todos sus caballos y todo su ejército, entraban a la nación de Israel, saqueaban todo lo que tenía, se llevaban todos los granos, todas las cosechas, se llevaban los animales, mataban a las personas, destruían las casas, destruían todo. Y Gedeón estaba escondido, trabajando ahí en oculto, y Dios le llama esforzado y valiente. Ahora, vamos a hacer un alto aquí. Fíjate cómo actuaban los madianitas. Ellos entraban, robaban, mataban, destruían, saqueaban, incendiaban. ¿Te suena familiar esos términos? Porque en Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Vivimos en una sociedad en donde Satanás está matando, hurtando y destruyendo. Destruye familia, destruye matrimonios, destruye vida, hurta el gozo, hurta la felicidad, hurta las ganas de vivir y destruye el alma. Y destruye el alma llevándolo a la perdición. Hace poco tuvimos la oportunidad de conocer a un hermano de apellido Soto. No voy a dar más detalles por las dudas, alguna vez lo lleguen a conocer. Y él estaba en una etapa de recuperación de la adicción de las drogas. Y nos contaba que él se drogaba y que un día fueron a un río, y cuando ellos fueron a refrescarse en el río, volvieron, su hermano se había ahorcado. Y él tiempo después tomó esa misma soga con la que su hermano se había ahorcado y se fue también a ahorcarse, porque ya no quería vivir. Y estando ahí a punto de suicidarse, Dios comenzó a hacer un trabajo en la vida de él hasta que lo llamó y él se pudo convertir y salió de esa situación. Pero mire cómo Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Lo mismo que hacía Madián con Gedeón. Pero ya Dios va a llamar a Gedeón y le va a decir: vete y enfrentate con Madián. Y Gedeón junta un gran ejército, pero Dios dice: no, son muchos. Yo no quiero que después digan nosotros vencimos a los madianitas por el gran ejército que somos. Entonces sacaron un poco, dijeron: los que tienen miedo vuélvanse a su casa, y ¡zum! Se fueron un montón, quedaron ya menos. Y Dios decía: no, siguen siendo muchos. Ve y haz que tomen agua. Y dependiendo de cómo tomaban el agua, Dios escoge un grupito de 300 personas que se iban a enfrentar contra el gran ejército de Madián. Tremendo ejército. Nadie le podía hacer frente. Y ahora 300 hombres iban a enfrentarse con el ejército de Madián. Y yo me imagino estos 300 hombres afilando sus espadas, sus cuchillos, viendo cómo podían armar algunas flechas, algunas lanzas. Y Gedeón le va a decir: ¿saben qué? Dios me ha hablado y me ha dicho que no debemos llevar nada de eso. Y el pueblo dice: y bueno, ¿y con qué vamos a ir a pelear? Y vamos a ir a pelear con una tea encendida.
Y ellos subieron a los montes, y cuando estaban ahí rodeando al pueblo de Madián, rompieron unas tinajas y las teas encendidas comenzaron a alumbrar. Los madianitas se despertaron, vieron las teas, pensaron que eran miles y miles, pero solamente eran 300. Y entre ellos comenzaron a matarse, y de esa forma Gedeón pudo derrotar al pueblo de Madián. ¿Sabe con qué derrotó Gedeón a Madián? Con luz. Con luz. Conquistó a Madián con luz. Y Dios nos llama a ser luz que conquista. Entonces, vive, conquista, y para terminar, obedece. Obedece. ¿Sabe que? ¿Se acuerda que cuando estábamos leyendo yo le dije presten atención al versículo 14, al versículo 24 del capítulo 13 de Hechos, donde Pablo va a hablar sobre Juan el Bautista? Pablo le va a hablar a los residentes de Antioquía de Pisidia, le va a hablar de Juan el Bautista. Tengan en cuenta esto, en esa época no existía diarios, no existía Facebook, no existían redes sociales. Juan el Bautista había muerto hace 20 años. 20 años que Juan el Bautista había muerto. Hacía 20 años que Juan el Bautista ya no existía. El ministerio de Juan el Bautista duró solamente 6 meses. 6 meses. Imagínate que en tu iglesia se levante un gran predicador y durante 6 meses predique y después de 6 meses se muere. 20 años después no se acuerda nadie de esa persona. Pero ¿saben qué? Pablo 20 años después iba a predicar e iba a hablar de Juan el Bautista, y todas las personas de Antioquía de Pisidia, ni siquiera de Judá, de Antioquía de Pisidia, reconocía quién era Juan el Bautista. Habían pasado 20 años, pero nunca se pudieron olvidar de Juan el Bautista. Es que la obediencia de Juan el Bautista había marcado los corazones de todas aquellas personas. La obediencia de Juan el Bautista había marcado la vida de muchas de estas personas. Pablo pudo llegar con el mensaje, pero ¿por qué? Porque ya un grupo de personas habían sido preparadas en su corazón con el mensaje de Juan el Bautista. Hermanos, tenemos que tener esa obediencia a Dios de tal forma que nuestras vidas marquen a otros, que nuestras vidas inspiren a otros, que nuestras vidas despierten a otros. No podemos ser esos ciclotímicos que un día vamos a la iglesia y otros días no. Debemos ser esas personas que decidimos obedecer, llevar vida de santidad, y con nuestras vidas marcamos otra vida, con nuestras vidas inspiramos otra vida. Eso es ser luz, eso es obedecer. Miren, el caso de Samuel es tremendo, tremendo. Tengamos en cuenta que Samuel tenía 12 años. Muchas veces pasamos por alto el tema de la edad de Samuel. Samuel se cree que en el capítulo 3 de 1 Samuel tenía 12 años. Y vamos a ver en la circunstancia en la cual vivía Samuel. Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Samuel en ese momento vivía en un país donde la palabra de Dios escaseaba, donde la gente no tenía interés de oír la palabra de Dios, entonces Dios no hablaba, escaseaba la palabra de Dios. Había un sumo sacerdote que se llamaba Elí. 1 Samuel capítulo 3 versículo 2 nos dice cómo estaba Elí. Dice: cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Elí estaba quedando ciego, tanto físico como espiritual. Físico porque ya era viejo, sus ojos se estaban apagando, ya no tenía las mismas facultades, la misma fuerza, era un hombre gordo, obeso, y no tenía ya la capacidad física para seguir el ministerio, pero aparte tenía una ceguera espiritual, porque dice que él sabía lo que sus hijos hacían, pero sin embargo nunca los reprendió. Él sabía de los pecados que se estaban cometiendo en Israel, pero él nunca se opuso.
Y era tan ciego que cuando llegó Ana a orar por un hijo, él pensó que estaba borracha y le va a decir, ve y digiere tu vino. Elí había perdido su visión, tanto física como espiritual. Miren el lugar donde estaba creciendo Samuel, un lugar sin palabra, un lugar donde el sumo sacerdote había perdido total visión, un lugar donde los sacerdotes, los hijos de Elí, eran personas de pecado, dice 1 Samuel 2:12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Además de todo esto, había un pueblo que estaba desinteresado de Dios, apático con Dios. Porque si no hubiesen reaccionado, si el pueblo hubiese tenido algún interés hacia Dios, hubiera dicho, bueno, Elí, ponete las pilas, Ofni, Fine, pónganse las pilas, o vamos a sacarlos a ustedes y vamos a poner a otros sacerdotes, porque no puede ser que el pueblo de Dios tenga este tipo de sacerdocio. Pero el pueblo estaba conforme. Es que se hacían lindas reuniones, Ofni, Fine predicaban lindo, eran graciosos, pero no había presencia de Dios y el pueblo estaba desinteresado de Dios, apático con Dios. En medio de esta circunstancia va a venir el llamado de Dios. 1 Samuel 3:3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Tengamos en cuenta que no era el templo de Salomón, porque Salomón lo va a construir mucho tiempo después. Cuando hablamos aquí del templo, estamos hablando del tabernáculo, que era la carpita que funcionaba como templo. Dice, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Me llama la atención esta palabra, ¿no? En el templo se prendía los candelabros desde que el sol se oscurecía, se ponía, hasta que el sol comenzaba a salir. Durante toda la noche, durante la parte de la oscuridad, se prendía la luz en el templo, porque en el templo en ningún momento debía haber oscuridad, porque en el templo la presencia de Dios se debía manifestar en forma de luz, porque en el templo era necesario que la gloria de Dios, la luz de Dios se manifieste. Las personas podían pasar cerca del templo y veían a través de las carpas, a través de las puertas, como un haz de luz salía del templo. El templo debía estar iluminado. El templo nunca quedaba en tiniebla. Pero ya la noche estaba acabando, el sol estaba a punto de salir. Era de madrugada, habrá sido 5 de la mañana. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, vino la voz de Dios hablando a Samuel. Y dice versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Samuel escuchó una voz, pero él no sabía quién era el que hablaba. Él pensaba que era Elí, entonces se levanta corriendo, se va donde estaba Elí y le dice, sí, ¿qué quieres, Elí? Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Imagínate que alguien te llame a las 4:30, 5 de la mañana, te hagan levantar piso de tierra. No había hojota, así que te ensucias todo el pie, todo, vuelve a tu cama, te tienes que volver a lavar el pie, te acuestas, al ratito otra vez, Samuel, Samuel, Samuel se levanta, sale corriendo, va otra vez hasta la tienda de Elí, le dice, sí, Elí, ¿qué necesitas? Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Yo, ahí ya me enojo. Digo, Elí, pero me estás cargando, ¿qué estás haciendo? No, pero Samuel quedó en silencio, vuelve otra vez a acostarse y viene un tercer llamado. Y Samuel se vuelve a levantar. Hermanos, yo ya no me levanto, Les soy sincero, yo la primera vez tal vez voy, la segunda tal vez voy, no sé si voy la segunda, pero tercera definitivamente no voy. Pero Samuel tenía otro corazón, se levantó y va donde estaba el sumo sacerdote, le dice, sí, ¿qué quiere? Y Elí se da cuenta de que el que lo estaba llamando era Dios. Y le dice, mira, cuando vuelva a hablarte la voz, decirle, he aquí tu siervo oye, habla porque tu siervo oye. Y Samuel se fue otra vez a acostarse. Y dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces,
Y me encanta esta frase, ¿no? Verlo a Dios parado, llamándonos como las otras veces. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Y está parado en el mismo lugar. Y sigue llamándonos de la misma forma. Pero muchas veces nosotros no somos como Samuel y seguimos dando vuelta en la cama. Seguimos en la cama de la indiferencia. Seguimos en la cama de la apatía. Seguimos en la cama del pecado. Y Dios dice que se paró y llamó como las otras veces. Dios te sigue llamando. Dios te sigue esperando. Y está en el mismo lugar de siempre. Y dice que le va a decir: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí vino el cambio. Un muchacho de 12 años que iba a revolucionar todo Israel. Un muchacho de 12 años que fue luz, y que en el momento en que la lámpara de Dios se estaba apagando en el templo, él apareció con obediencia y fue luz, y fue el siervo de Dios. ¿Cómo hemos desvirtuado la palabra siervo? ¿Cómo la hemos desvirtuado? Hoy llamamos siervo a una persona que viene bien vestido, de traje y corbata. No tengo nada contra las personas que usan traje y corbata, ¿no? Pero solamente lo vemos de acuerdo a un prototipo. A cómo se viste, cómo habla, cómo se para en el púlpito. A cuán elocuente es en sus mensajes. Cómo hemos desvirtuado la palabra siervo. Siervo es la persona que está en la clase más baja. Siervo es la persona que no tiene derecho. Siervo es la persona que se humilla. Siervo es la persona que besa los pies. Sabe que había 3 tipos de beso, ¿no? El beso en la mano, que era el beso que se le daba a los monarcas. El beso en la mejilla, que era el beso que se le daba a los amigos. ¿Se acuerda que Judas, cuando entrega al Señor Jesucristo, le da un beso en la mejilla? Y el Señor le dice: Judas, con un beso me entregas. Le estaba diciendo: estás diciendo a través de este beso que sos mi amigo, pero me estás entregando. Pero el beso en los pies era el beso del siervo. Como la mujer prostituta que, estando en la casa de Simón, besaba los pies del Señor, con sus lágrimas y con sus cabellos limpiaba los pies y derramaba un perfume de nardo puro en los pies del Señor. El siervo es el que se humilla. El siervo es el que sirve. El siervo es el que marcha. El siervo es el que trabaja. Y ¿sabes qué? Samuel no se paró y dijo: Señor, habla, porque yo, el futuro sumo sacerdote, te oye. Él dijo: Señor, habla, porque tu siervo, el que obedece, el que se somete, oye. Obediencia, sé luz. Hermanos, para ser luz, en primer lugar, vive. En segundo lugar, conquista. En tercer lugar, obedece. Seamos luz. Que Dios los bendiga. Quiero darte mis manos, quiero darte mis pies, y siguiendo tus pasos